Hola Gabriel, ¿me escuchas? Álvaro, Hola, ¿cómo estás? muy bien, ¿y tú? Qué gusto me da volver a verte después de tantos años, oye. Así es, así es. Yo era un chamaquito cuando te entrevisté en aquella ocasión. Me imagino, me imagino. Tantas Sí, cosas han, sí, dime. tantas cosas han pasado en tu vida, oye. Pues constantemente, seguramente también en la tuya, ¿no? Sí, también, efectivamente. Ya no me volqué a la fotografía, pero estoy muy interesado en hacerte esta entrevista. Te Ah, agradezco mucho estar aquí conmigo. placer, hermano, un Gracias placer. por tu tiempo. Oye, me gustaría hablar de, de tu progresismo, porque veo que tú has estado muy involucrado en la izquierda toda la vida, ¿no? Como que te estabas muy clavado en las ondas del 68 y en otros países también. Ajá. Entonces, bueno, podríamos hacer como cronológicamente un estudio. Me gustaría saber cuáles son los recuerdos más antiguos que tienes en tu infancia, si conviviste con tus papás, te llevaban al set o cómo era ser hijo de actores. Permíteme. Sí, mira, para mí, mi papá se murió, mi papá nos dejó, o sea, mi papá y mi madre se divorciaron cuando yo era un bebé. Ujú. Pero, pero, pero yo siempre tenía una gran memoria de mi padre, de Beristain, porque yo iba a recoger mi dinerito, mi alimony, lo que él me daba, al teatro. Entonces, para mí, la impresión de ver a Beristain en el teatro, de verlo actuando, siempre se me quedó muy clavada. Por eso yo siempre tenía un gran respeto por los actores. Y desde luego, en casa, mi madre, que era muy bohemia también, y una buena actriz, que nunca tuvo el gran éxito, pero era muy buena actriz. Ella también hizo cosas muy interesantes. Y en la casa llegaba mucho la bohemia mexicana de la época, ¿no? Cuando José Carlos Ruiz apenas empezaba, Nacho López Tarso apenas empezaba, Ferrusquilla iba a cantar, llegaba eh, hasta Pepe Revueltas iba a la casa, Efraín Huerta. Entonces estos puestos intelectuales de la izquierda mexicana de la época llegaban a la casa. Y para mí era muy importante. Entonces era una combinación de tener en la casa a todos estos bohemios que querían hacer teatro, cine. Por una parte, poetas también de izquierda, muy revolucionarios. Y por otra parte, la imagen de mi padre que estaba ahí entrando al mainstream como una estrella del cine y que después se consolidaría mucho con Buñuel haciendo él y el ángel exterminador, pero que desgraciadamente su vida se cortó a los 43 años. Entonces mi padre tenía toda una vida por delante y una carrera, él se hubiera convertido quizá en una de las grandes estrellas del cine mexicano, sin la menor duda, ¿no? Sí, Pero su vida se cortó a los 43 años. Entonces, eso hizo un cambio muy radical en cuanto a muchas cosas. Yo dejé de ser, pues, un niño protegido por el apellido de mi padre y de ahí cambié de ser de esta inteligencia, de esta intelectualidad mexicana de la época a tener que irme al Politécnico y a tener que vivir con pocos recursos y pues nada más con la memoria de todas esas épocas, pero con pocos recursos. Mi madre se tuvo que volver a casar con una gente que ya no tenía nada que ver con la industria. Finalmente terminamos en la Unidad de Independencia y esto pues ya me dio otra visión completamente diferente de la vida. sí. Pero desde luego lo progresista y que ha evolucionado mucho, pues ha sido y ha existido siempre toda mi vida. En el 68 tú eras un niño como de 13 años. No, yo en el 68, no, ya me estás, ya ves, yo quiero ocultar mi edad y Ay, perdón. entonces, pero no puedo, porque claro, si hablo del 68, no, yo estaba en la vocacional 5 y de Ajá. hecho yo era el líder político de un grupo
nosotros habíamos perdido las elecciones porque nos hicieron un fraude, porque yo era el líder, yo iba a ganar las elecciones en la vocacional 5, donde empieza todo el movimiento. Pero yo era dirigente de un grupo político que era como mi ideología, un poco abigarrado, un poco de todo, un poco trotskista, un poco anarquista, era Grupo Emiliano Zapata, Columna de Urruti, se llamaba nuestro grupo. Y era un grupo de cultural, de poesía, de análisis político dentro de la vocacional 5, pero en las elecciones las perdí. Entonces, del Comité Ejecutivo para la Sociedad de Alumnos. Y entonces nace 68 y yo participo en la primera asamblea del Comité Nacional de Huelga en la universidad y yo represento la vocacional 5. Pero entonces fue cuando me agarraron saliendo de la universidad y me metieron a la cárcel. Órale. Que como está en la prensa y hay periódicos donde hablan a las gentes que también me da mucha risa porque a mí me ponen sin religión. Ajá. Entonces, a la familia de la novia, mi novia de la época, lo que más le afectaba no es que yo estuviera en la cárcel, lo que más le afectaba es que yo no tenía religión. ¿Y te identificas con esa idea? Sí, no, absolutamente. No, absolutamente. Y sí, yo siempre he sido, mira, yo he sido muy respetuoso de las creencias de la gente, siempre, toda la vida, pero personalmente siento yo que soy un ateo romántico, ¿no? O sea, yo he dejado a Dios en paz y Dios me ha dejado en paz. Pero soy completamente muy respetuoso, verdaderamente, Sí. parece cliché, muy cliché, pero yo soy amante de las religiones humanas, porque creo que ahí se condensa la energía, ¿no? He estado en todos los templos, o sea, como decía Walt Whitman, me he hincado en todos los templos y he orado a todos los dioses, porque todos esos dioses representan la energía de las gentes que tienen la creencia, ¿no? O sea, he estado en contra del fanatismo religioso, pero al mismo tiempo he estado muy en favor de la paz, de la tranquilidad, de la meditación y de la humanidad que te puede dar y le puede dar y el confort mental y espiritual que le da a la religión a muchas gentes. Sí, bueno, y el progreso es algo común a todas las culturas, ¿no? Tanto religiosas como, o sea, digo, la idea de progreso sale del milenarismo cristiano probablemente, ¿no? Y hay muchas influencias Claro. en las tendencias modernas. ¿Pero te identificas más con el anarquismo o con el trotskismo? Mira, yo creo que ya a mi edad me he dado cuenta de muchas cosas. Yo creo que a mi edad he encontrado que la democracia social es quizá el sistema más viable para nuestra sociedad. Yo siento que no puedes coartar al individuo de ninguna manera. El individuo tiene que tener la capacidad. Lo veo, por ejemplo, ahora que tengo una compañía en Cuba y que estoy haciendo cositas con Cuba. O sea, ¿Es vedado? sí, vedado. Te da risa, ¿no? Que por una parte hago las películas más Sí, sí, capitalistas sí. del mundo y por otra parte tengo una compañía en Del Cuba. universo cinemático Marvel, ¿no? O sea, lo más capitalista que hay no puede existir, ¿no? Y por otra parte tengo mi pequeña compañía en Cuba, ¿no? Exacto, eso es Entonces, justo eso sí, te dime. quería preguntar porque, bueno, yo tengo una duda biográfica porque estuve viendo tu historia y yo no entiendo cuál es la relación con Cuba porque no he encontrado como que hablen mucho de eso. Si tú naciste en México, en Bueno, la Ciudad de México. sí, pero ahora te cuento lo de Cuba en un momento. Uh-huh. Y yo creo, pero para decirte la ideología, yo entonces veo que, por ejemplo, la necesidad de las gentes, sobre todo en un país comunista, de salir adelante, y es importantísimo. Entonces yo creo que es importante que tenga esta capacidad de resolverse como individuos. Pero sí creo que es muy importante que una sociedad tenga un sistema político y social donde las necesidades fundamentales de la población estén cubiertas, ¿no? O sea, medicina, salud, educación, Uh-huh. abrir. O sea, yo Sí, o sea, pienso que el capitalismo brutal americano es terrible, ¿no? O sí, sea, ver a la gente. tú vas por el welfare inglés, ¿no? El welfare inglés, ¿no? Que también se perdió ahora con Boris Johnson y se ha perdido con los gobiernos Tories, pero realmente yo creo que cuando viví en Inglaterra era lo que más me convencía, ¿no?
y donde verdaderamente las necesidades de la población básica estén cubiertas, ¿no? Pero aquí, vivir en Estados Unidos, donde no te puedes enfermar, porque si te enfermas y no tienes seguro, te vas a la ruina total. Sí, eso O es sea, algo eso me que parece justo, injusto completamente. tú los materiales audiovisuales del Departamento de Salud que hiciste, ¿eso fue en México? Sí, 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 Fue con la Secretaría de sí. Salud o algo así, me imagino. No, con el seguro social. Ok. Y de Cuba, Con el seguro. tú me imagino, bueno, has Cuba, tenido alguna idea de los sistemas, porque el de Cuba Cuba es muy famoso, ¿no? De salud, que son la gran cosa allá. es, es un sistema, es un sistema muy, muy, o sea, Eso decía Michael hay, Moore, ¿no? sí, no, no, lo han hecho muy bien, lo han hecho muy bien. Desde luego tienen enormes carencias, y al existir enormes carencias, o sea, compensan con el capital humano, pero al no tener al no tener los medios, también les hace muy difícil, ¿no? Pero no cabe duda, yo me he curado algunas cosas en Cuba y me parece sensacional el trato y todo lo que hacen, y sobre todo cómo cuidan a la población, ¿no? Y desde luego, dentro de este sistema, pues hay muchas fallas. ¿Por qué? Porque no tienen todos los recursos. Pero lo cierto es que de las cosas que en Cuba se han hecho perfectamente bien es un sistema de salud que sí cubre a toda la población. Las famosas clínicas, clínicas del barrio, ¿no? Que son muy importantes, saber que la gente puede ir a un lugar y curarse, ¿no? Ahora, que no haya las medicinas, eso es otro problema, ¿no? Claro. ¿Tú defiendes a Pero Cuba desde Estados Unidos? yo, perdón, ¿qué? ¿Defiendes el régimen cubano desde LA? Sí, no, mira, yo, no tanto que yo defienda al régimen cubano, o sea, de alguna manera, al yo tener la compañía en Cuba, yo tengo que ser muy cuidadoso en toda mi posición política y tengo que ser cuidadoso de no enfrentarme ni a la disidencia cubana que existe en Estados Unidos, ni al gobierno cubano, de los cuales, pues, de alguna manera han acogido la presencia de mi compañía en Cuba. O sea, desde luego no a nivel político grande, sino a nivel de las Claro, artistas, de la televisión cubana, del cine cubano, en fin. ¿Por qué? Porque he llevado gente de Hollywood, he llevado gente que simpatiza yo sí creo de alguna manera que Cuba necesita un cambio político estructural muy importante. Creo que es importante que haya una evolución como la han existido. Desde luego yo no creo, ni debo, ni pienso que debe de revertirse a un sistema capitalista. Al contrario, creo que todo lo que se ha alcanzado en 62 años tiene que tener una evolución, pero más positiva, a seguir cuidando a la sociedad y a seguir estando a cargo de la sociedad, pero al permitir ciertas libertades individuales. Pero yo soy muy cuidadoso en no manifestarme de esa manera porque es mi compromiso. Para yo poder existir en Cuba, tanto en poder existir aquí, tengo que ser muy cuidadoso en cuanto a esas posiciones políticas claro. y, y trato de ser lo más respetuoso y lo más neutral posible al respecto. Sí, bueno, lo bueno de estar en esa posición es que puedes ser tú un nodo de paz, ¿no? Y de diálogo. Y a través del arte puedes comunicar a los dos, pues las dos naciones, ¿no? Que han tenido ciertas desavenencias. Así es. Y por eso hice el documental sobre Fidel, que no hemos podido sacar porque el COVID paró todas las cuestiones de permisos en Cuba, pero por ahí se está enseñando en algunos festivales, en algunos lugares, en donde habla un poco de lo que significó Fidel en su historia como persona, como hombre. Eh, pero te repito, trato toda mi relación con Cuba que sea lo más neutral posible, desde luego siempre en favor del sabor de Cuba como Cuba, ¿no? O sea, yo no puedo estar en favor de la disidencia que en un momento dado digan, sigamos con el bloqueo, sigamos teniendo presión para tirar al gobierno. Desde luego, no es una posición a la que yo me Adscrito. adjunto, Ujú. me adscrito, no puedo, y desde luego, porque sí pienso que debe de haber un derecho de autonomía y que de alguna manera debe haber una modificación del bloqueo, sin la menor duda, del bloqueo externo, así como también creo que debe haber una modificación del bloqueo interno que existe en Cuba, ¿no? Donde la gente tiene que tener mucho más libertades civiles, mucho más libertades individuales para salir adelante. Oye, históricamente en tu vida, ¿cómo llegaste a relacionarte con Cuba?
Bueno, yo hace muchos años hice una compañía en México y en esta compañía llegó un escritor, había varias gentes trabajando conmigo, en mi compañía se llamaba Beret Films. Eh, Produjimos algunas cositas, nunca hice un largo grande, pero hice una película de Carlos Salces que fue muy, muy premiada por todo el mundo. Y, y había un escritor cubano, Uber Barrero, que trabajaba mucho en México y sigue trabajando en México, y él escribió un guión que se llamaba El juego sin reglas. Entonces, un guión que yo quería dirigir con Kate del Castillo, que estaba muy jovencita, y César Évora. Era un guión que se iba a desarrollar en Cuba. Entonces, fuimos a Cuba a hacer el scouting. Yo, de cualquier forma, cuando yo vivía en Inglaterra, venía a México y muchas veces llevaba a mi madre de vacaciones a Cuba. Me interesaba mucho el proceso cubano porque siempre me interesó la Revolución Cubana como un ejemplo, un modelo político, sobre todo para Latinoamérica. Y había accesos Des, para las vacaciones y todo. Bueno, aquí siempre. sí, sí, siempre había acceso. Entonces yo iba, y me interesaba, te digo, mucho vivir ese proceso. Entonces lo iba analizando y desde luego en algunas cosas estuve muy de acuerdo, en otras ya no estaba tanto de acuerdo, sobre todo en esa trascendencia, en esos cambios políticos que la revolución sufrió, ¿no? O sea, hubo momentos en que la revolución prohibió la música de los Beatles, ¿no? O que era completamente homofóbica. Entonces, Totalmente en contra de, han de habido. tus ideas, bueno, de tu historia, ¿no? Porque tú estuviste pues en Inglaterra y con Derek Jarman y todo eso. Exacto. Entonces, de alguna manera, esas contradicciones pues siempre eran muy interesantes. Pero la esencia fundamental era algo que yo siempre estaba apoyando y queriendo, ¿no? Sin la menor duda. ¿Sientes que tu Eh, película eh, de Fidel sí manifiesta lo que tú crees? ¿Es un reflejo fiel? yo, yo, yo creo que es un reflejo fiel, sí, de alguna manera, que siento que es fiel sobre todo por la cosa personal, emocional que yo tuve cuando conocí a Fidel, pero de alguna manera cuando entramos a una de las realizaciones sociales de la vida de Fidel, que no debimos haber tocado mucho, sin embargo lo tuvimos que tocar porque es parte de lo que significa Fidel. Ujú. Estas cosas que se han realizado, que la revolución realizó, son más conflictivas en cuanto a las opiniones de las gentes, ¿no? Vuelvo a lo mismo, ¿no? Que hasta qué punto el sistema político social de Cuba en este momento funciona para las necesidades de una población que ha evolucionado y que ya ha trascendido las cuestiones iniciales de la revolución. Lo que no puede ser un país es caer de alguna manera en una situación donde la pobreza y el desamparo social contradiga los logros de una revolución. Sí, porque tú fuiste muy Y fan de la revolución, pero a lo mejor ahorita ya puedes tener un enfoque más crítico porque te ha tocado vivir pues toda la historia, bueno, no vivirla directamente, pero conocerla, ¿no? Tal vez la evolución de la sociedad. así es, así es. Y además haber sido un defensor de ella, porque yo me acuerdo cuando me fui a Inglaterra y la gente que me ayudó mucho fue Vanessa Redgrave, que tenía un partido político que se llamaba The Workers' Revolutionary Party, eran muy trotskistas. Y ellos, por ejemplo, me criticaban, nos peleábamos mucho porque decían, tú eres un amante de la Revolución Cubana y no te das cuenta que la Revolución Cubana es estalinista. Y ellos siendo trotskistas y siendo completamente anti-estalinistas, era constante. Y yo era un defensor, claro, en Inglaterra, en aquella época sí te podías tener convicciones y pelearte y tener un diálogo abierto y no había ningún problema. No es como ahora que pasa en el mundo en donde ya no puedes hablar de nada sin que Claro, verdaderamente se cree un gran conflicto y verdaderamente se separen los campos, ¿no? claro, Allá no, allá podíamos vivirlo y discutirlo y hablarlo. sí. Pero siempre era la cuestión de que yo estaba apoyando una revolución estalinista. Yo no sé muy bien cuál sea la Y diferencia. Creo que la estalinista es como tener un socialismo real dentro de la... eh, y el trotskismo es más internacionalista o algo así. ¿Tú cuál dirías que son las diferencias? Si es que las no viste creo. por ahí. Pues mira, yo creo que tiene que ver, sobre todo son diferencias políticas, o sea, de frente tienen que ser las diferencias políticas que existían. Sí, el internacionalismo del trotskismo es total, o sea, es fundamental.
fundamentalmente la diferencia. Y entonces la gran diferencia política que existía entre Stalin y Trotsky también tiene que ver con un choque no tanto ideológico, sino un choque político. Ideológicamente, el internacionalismo... Bueno, Sí, se dime, habla dime. del trotskismo y del estalinismo como doctrinas prácticamente, ¿no? O sea, como si nos estuvieran diciendo algo que hacer, más allá de los personajes que hicieron cosas, ¿no? Tal vez. Sí, exacto. Pero, por ejemplo, el estalinismo ya demostró absolutamente Su su fracaso. incapacidad su incapacidad de cumplir con las necesidades de una sociedad real Ujú. y cómo el estalinismo pudo evolucionar en una dictadura y en una dictadura tremenda. ¿Por qué? Porque de alguna forma tenían que mantener el control del Estado, ¿no? Mi, Ahora, mi, mi, podríamos estar dime. nosotros sesgados porque Trotsky vino a México y acá nos influyó. No. Yo creo que lo que ocurre es que la filosofía trotskista, por ser internacionalista, es mucho más accesible, ¿no? Ujú. Es mucho más accesible y de alguna manera el trotskismo en cierta medida podía tener una evolución mucho mayor a la socialdemocracia en un momento dado que el estalinismo. O sea, el estalinismo se tuvo que destruir a través de cambios políticos internos muy profundos, ¿no? Sí, Mientras que yo pienso que el trotskismo puede tener evolutivamente un cambio más progresivo por ser una sociedad internacionalista y el entender las necesidades políticas y sociales de cada país y de cada comunidad. sí. En el debate del globalismo y nacionalismo, tú te vuelcas al globalismo, eh, ¿dirías? Totalmente. Yo no creo en fronteras. Yo no creo en fronteras. Yo lo que creo que tenemos que tener claro es de alguna manera, así como yo no creo, por ejemplo, como decía cuando hice mi película en Israel sobre este famoso marxista israelita, ¿no? Que decía, es que no hay palestinas y judíos, no hay palestinos ni judíos, ni cristianos, no, aquí lo que hay son ricos y pobres, Sí, son ricos y pobres, ¿no? Entonces, de alguna manera, lo que yo sí creo en función de la política del mundo es el internacionalismo entendiendo las sociedades. O sea, yo no creo, por ejemplo, que el maoísmo rural sea la solución para una sociedad moderna. urbana, ¿no? Ujú. Moderna y urbana, ¿no? Pero sí, de alguna manera, hay ciertas regiones rurales en donde fundamentalmente se requiere y se necesita un sistema político, social, económico que responda más a, a ese maoísmo, ¿no? Sí, yo te decía Entonces, el progresismo dime. porque veo un poco ese patrón en tus películas, como que, bueno, obviamente es parte de tu historia y se ve desde pues desde esa bohemia que decías, ¿no? Pero también las temáticas y los lugares, ¿no? O sea, por un lado están las películas hechas allá por Inglaterra, Reino Unido y Irlanda y Escocia, ¿no? Has trabajado por allá. Y están, bueno, ahorita me llama mucho la atención tu película histórica de Abraham Phillips, porque tiene como que un análisis, bueno, se me figura así como a lo de Marx, porque Marx estudió pues la revolución industrial en Inglaterra sobre todo, ¿no? Claro. Entonces creo que puede haber varias películas que tienen esa idea de denuncia social un poco y de pues historias un poco relacionadas con la industria y los problemas de la industria y todo. Pero sobre todo estoy muy interesado ahora sobre la injerencia del individuo en todo este tipo de sociedades. ¿Me explico? O sea, el papel del progresista en este mundo o sea, porque me he enfrentado, sobre todo pues, en Cuba, ¿no? De esta necesidad tan grande que existe el individuo de, 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 de que sí es parte del sueño colectivo, es muy importante que es parte del sueño colectivo, pero de alguna manera entender que hay una individualidad muy importante que tiene que surgir y salir adelante y que en ese sueño colectivo hay una tremenda diferencia de talentos y de capacidades y de cosas. Sí, Entonces, por ejemplo, Abraham Phillips es eso. sí, Abraham Phillips es la situación en el cual un hombre, o sea, tan sencillo como esto, el tipo lo no, es un tipo que conoce muy bien todo lo que es el proceso de la minería. O sea, te la idea. El tipo llega, estamos llegando a la Navidad y
llega el técnico de la mina y le dice, Abraham, usted que es el capataz de la mina, le quiero decir que hay gas. Él sabe que el gas es peligroso. Él sabe que el gas puede explotar en cualquier momento, pero él también sabe cómo controlarlo. Y se da cuenta de que si en un momento dado extrema sus precauciones y saca a los trabajadores de la mina, los trabajadores no les van a pagar y no van a tener dinero para la Navidad. Y toma la decisión de dejarlos ahí, una decisión controlada. Pero sin saberlo hay otro factor, que después fue un factor que se descubre, que es el polvo de mina, que es lo que crea las grandes explosiones en la mina. No tanto el gas, sino este polvo seco, que después se descubre. Pero él toma esa decisión de dejar a la gente. Entonces, lo que en una película de estas implica normalmente es una persona que tiene que enfrentarse, su hijo le dice hay que meternos a un sindicato, hay que abrir un sindicato. Y el tipo dice, no podemos abrir un sindicato porque no estamos preparados todavía para poder mantener un sindicato, porque lo que va a pasar es que estos tipos nos van a mandar a todos a la mierda y van a traer nuevos trabajadores. Y yo voy a dejar a toda esta gente sin dinero de la Navidad, sin nada. Y a todos los van a correr. Entonces, la película presenta esta disyuntiva tan tremenda que yo me he enfrentado a través de mi vida, ¿no? En el cual el movimiento progresista se enfrenta constantemente con las decisiones individuales que se tienen que tomar en ese momento y cómo se tienen que tomar. Habrá gente que no le hubiese importado absolutamente nada y hay gente que sí se encuentra con una realidad tan real como la que se encontró Abraham Phillips. Sí. Abro un sindicato y que nos corran a todos. Los saco a todos de la mina para que la mina, porque hay un poco de gas y que no les paguen y que todos pasen una Navidad de mierda sin tener comida para su casa. ¿Sí me explico? O sea, Sí. yo siento que cada vez esas decisiones individuales son lo más importante, a grado Exacto. tal que para mí lo más importante en este momento en relación de... Si a mí tú me dices, si tú fueras millonario, ¿qué harías? Yo le digo, yo lo único que haría en este Yo te momento es diría, ¿no darle... eres ya millonario con las películas que haces? No, para nada, para Okay. nada. No, pero para nada, al contrario, al contrario. Bueno, pero he de decirte que sí tienes una gran responsabilidad al estar manejando la estética en la que están los ojos de todo el mundo. O sea, no sabes bueno, sí debes saber, la cantidad de gente que ve las películas de Marvel. O sea, eso es algo que nunca creo que en la historia de la humanidad habíamos tenido eh, esa, ¿cómo te diré? Esa especificidad o más bien esa concentración de atención. ¿Estás de acuerdo? De acuerdo, completamente de acuerdo. Y eso es es muy importante. Ayer Steven Dorff, con lo que yo trabajé hace muchos años en un video de Bon Jovi. ¿No era de Bon Jovi o era de Aerosmith? Creo De que era de Aerosmith, Bon Jovi. bueno, tú Eh, hiciste uno de Aerosmith. no, alguien pero Steven Dorff, que es grandísimo actor, pero ayer criticaba las películas de Marvel, y Scorsese también las critica. Y yo en las No, pues entrevistas que he quién es estado, digo, en es que las, son un cine muy comercial, muy diferente del. pero al mismo tiempo no lo es. Esa es Claro, mi cuestión ahora yo acabo de dar una entrevista a Hollywood Reporter y les dije, es que verdaderamente lo que no se dan cuenta las gentes es que las películas de Marvel es la forma más elevada de la expresión cinematográfica. Finalmente viene de toda la tradición del cómic, en donde composición, luz, color, actuación, composición y todos los elementos técnicos se combinan. Entonces, eso es muy importante. Este es el lenguaje cinematográfico en su forma más maravillosa, ¿no? Entonces, claro, en esta película, por ejemplo, Black Widow, donde además se tocan algunos temas sociales interesantes, me dice una bloguera inglesa, dice, es que la plataforma de Marvel no se deberían de tocar estos temas. Al contrario, claro, es ahí donde se deben de claro. tocar, precisamente por esa proyección universal que tienen las Sí, películas. también te iba a preguntar si te identificas con Black Widow. No, o sea, me refiero porque ves que es como que estaba con los rusos y luego se pasa al lado estadounidense y hasta estuve viendo, hay una historia en los cómics, en Secret Wars, hay con
va a Cuba bajo el régimen de Raúl Castro y tiene ahí una historia con una familia que les quiere sacar información para los rusos y no sé qué. Pero a lo que voy es que está chistosa la coincidencia, ¿no? Que te hayan jalado para esta película que tiene un poco de historia de la Guerra Fría o algo así. Claro, no, pero Es ya, ya no tiene coincidencia. es coincidencia total, ¿no? Pero Ajá. siempre hay que hacerle caso a las coincidencias, dicen los místicos, ¿no? Ay, las coincidencias siempre son muy importantes. Sí, Sí, no, pero no, claro, o sea, yo creo que el personaje del cómic tiene que ser, es como el personaje de ficción, o sea, tú te identificas con ciertas cosas de cada personaje porque inviertes emocionalmente, ahí tienes una inversión emocional en los personajes, sí. ¿no? Y de alguna manera estás buscando las formas de entender Adelante, al personaje. si necesitas contestar, no hay bronca. No, no, no. Ok. De entender al personaje, de entender a los personajes, de entender al personaje que estás invirtiendo emocionalmente. Sí, porque es un individuo también, ¿no? Y es, o sea, la oportunidad de expresar ese lado. También te iba a decir que a lo mejor sería como bueno, si tú te has ido dando cuenta de que el individuo tiene un papel importante y pues el lado de la izquierda, del marxismo, lo tradicional así como que es, que tiende más al colectivismo tal vez podrías ver otras doctrinas para conocer el otro lado de la historia, ¿no? Digo, ahorita que tú estás ahí en el mero, eh, ¿cómo te diré? En la meca del individuo. Claro. No, no, exactamente. O sea, yo estoy aquí en la meca del individuo y critico de alguna manera el exceso de la libertad que tienen, no tanto de la libertad, porque aquí el gran problema es que el individuo en Estados Unidos se le olvida que tu libertad termina donde comienza la libertad de los demás. Entonces, el gran problema es ese estado de saber dónde termina tu libertad, Sí, porque tú bueno, no y puedes ser, son las cuestiones también económicas, ¿no? O sea, a lo mejor tú quieres libertad, pero existen las libertades políticas, existen las libertades económicas, y puede haber un choque entre esas forma de hacer las leyes y de decidir. eh, claro, claro. Sí, sí, porque mucha gente me decía, por ejemplo, en Cuba, dice, es que chico, aquí en Cuba no podemos salir, no podemos viajar. Y yo le dije, tú no sabes la cantidad de americanos que no pueden salir y no pueden viajar. Pero sí, pero ellos tienen toda la libertad de salir, sí, pero no tienen el dinero para salir. O sea, de alguna manera son también formas de explotación y son formas también de represión, sí, ¿sí? sí, claro, y se Que no van hemos, presentando en nuevas, o se van como que disfrazando, ¿no? En la sociedad, porque pues, son los mismos vicios, pero les dicen de otra manera, ¿no? exactamente. Entonces, pero yo sí cada vez estoy más convencido en que el individuo, al tener, al encontrarse a sí mismo, al encontrar su talento, al encontrar su capacidad de trabajo, al tener la necesidad de salir y progresar, necesita tener el espacio para hacerlo. Sí, pues Necesita, Hasta Marx era un individuo y se sigue alabando como tal, ¿no? Ahora, yo he visto claro. hay dos autores que yo sigo mucho y que dicen algo muy interesante. Mira, uno es Nassim Taleb, el del Cisne Negro, no de la película de Aronofsky, sino el libro sobre los eventos improbables, y otro es Gabriel Said, aquí el ensayista mexicano de Letras Libres que escribe en la revista. Y bueno, ellos parecen tener un patrón que yo veo de crítica de la burocracia bueno, Said lo dice muy claramente de que las categorías o el esquema convencional de izquierda-derecha no reconoce dos categorías políticas fundamentales, que son el público y las burocracias. O sea, cuando tú como individuo, a lo mejor como público que está empobrecido por la dominación de las grandes empresas y los gobiernos, o sea, imagínate que en vez de ver la iniciativa privada contra el gobierno, dices, están la forma grande de hacer las cosas con un chingo de dinero y capital y todo, como lo hacen en el Estado y como lo hacen las grandes empresas, y está el público como lo hace las pequeñas empresas pues digo, la gente pobre que tiene su changarro, ¿no? eh, está, Están en oposición y las grandes empresas y los empleados de las grandes empresas, o sea, los obreros que normalmente se consideran proletarios y todo, tienen mucha más capacidad de oprimir a la iniciativa privada pública y digamos, al actuar en pequeño, en corto. Entonces pone como ejemplo a Ralph Nader contra la General Motors, por ejemplo,
que dirías, bueno, son iniciativa privada, ¿no? Y entonces son enemigos del marxismo, de la revolución. Y sin embargo, el movimiento del consumidor, pues es otro tipo de lucha, ¿no? Que no se había visto antes. Igual, otro ejemplo que pones de Sájarov, el que se opuso a las armas nucleares en la Unión Soviética, que era parte del sistema de gobierno, pero sin embargo sufrió la opresión del mismo sistema al que pertenecía, ¿no? No, así es, y te vas a encontrar Y lo puedes ver, constantemente. digo, y lo puedes ver en los cineastas con los estudios, ¿no? O sea, uno quiere Sí, presentar su visión y el estudio, esa gran burocracia te dice qué hacer, ¿no? claro, claro. Y de alguna manera, pues todo eso se da en diferentes niveles. Por ejemplo, volviendo al problema de Marvel, ¿no? Marvel, cuando yo empecé a hacer los reshoots o la fotografía adicional para Marvel, fue porque Marvel deja al director que tenga una visión y que venga con su visión y que haga su película. Y de repente, ellos dicen, bueno, vamos a llevarlo a un grupo de foco. Vamos a poner a la audiencia que le vamos a presentar la película y a ver qué dice. Y entonces la audiencia dice, no, pero es que, sí, de acuerdo, Iron Man está muy bien, dice, pero es Stark, es Tony Stark, por una parte, y es Iron Man que es toda una armadura. Pero ¿dónde está el super? O sea, sí el superhéroe y está el financiero y esto, pero ¿dónde está el ser humano? ¿Dónde está el héroe? Está el superhéroe, está el individuo, pero ¿dónde está el héroe? El hombre que verdaderamente al que yo voy a invertir ese héroe que va a ser Iron Man. Entonces se dan cuenta de que no lo han humanizado, de que lo tienen que humanizar. Entonces tenemos que filmar una serie de secuencias donde ya vemos que Iron Man está humanizado. Por ejemplo, tenemos la secuencia donde él va y rescata a toda una familia en Palestina o en un país árabe, no en Palestina, pero en un país árabe, y entonces hay un momento en que pasa la pierna metálica de Iron Man y el niño que fue reunido con su padre y su familia, que los habían separado, y que Iron Man vino y los destruye. Entonces, ese niño que ya se une con su familia abrazando a su papá, voltea y ve a esta pierna roja metálica que cruza. En ese momento humanizas al personaje. Entonces, ¿qué ocurre? Que nosotros vemos, Marvel descubre ese sistema. Y descubre Bueno, que el pero ya a sistema, lo mejor ya lo tenía con Spider-Man, ¿no? Digo, Spider-Man era muy humano, creo yo. sí, pero acuérdate que todavía no era el estudio. Estoy Ah, hablando, Iron Man fue la primera película que hace Marvel Studios. uh-huh. O sea, los personajes en los cómics lo eran, Sí, pero lo importante es cuando las películas empiezan a surgir, hay que entender, o sea, las películas tienen adaptándose a la realidad cinematográfica, tienen que ver y hacen los famosos focos de grupo. Entonces, sí, sí, eso es todo el esto, público dando instrucciones al creador, ¿no? entonces, por ejemplo, eso, ¿qué ocurre, no? Que finalmente, ¿hasta qué punto el artista es el líder del sueño colectivo? ¿O hasta qué punto el sueño colectivo forma al artista? Yo siempre he sido un convencido de que el sueño colectivo es el que hace el artista. No, Pero el artista no sí, crea el sueño colectivo. sí, eso está bien, pero ¿hasta qué punto la burocracia toma el papel del sueño colectivo? O sea, me refiero a ese sistema como la empresa capitalista que no tiene responsable, bueno, o está repartida la responsabilidad anónima y todo eso, y toma sus propias decisiones como de una forma no humana ni basada en el público a veces, ¿no? Pues de acuerdo, pero esa usurpación del sueño colectivo, como la usurpación de muchas cosas y del lenguaje y de todo esto, pues es parte de la lucha política y la lucha social de nuestro tiempo. Y es donde la gente tiene que ser muy consciente sobre ello. O sea, tú ahora estamos luchando, fíjate qué bien lo has puesto, en este momento la lucha social y política de nuestro tiempo es tratar de recuperar lo genuino del sueño colectivo y no permitir que el sueño colectivo esté usurpado por las organizaciones que no les interesa absolutamente nada el bienestar ni el sentimiento de la Sí, sociedad. aunque eso tal vez ya lo había hecho el anarquismo alguna vez, no sé, pero el anarquismo tiene algo de esa como lucha contra, o sea, el anarquismo es bastante individualista, ¿no? Creo yo. Por Bueno, supuesto, por hay ramas, supuesto.
Ujú. Pero creo que tiene ese aspecto porque ya había habido una lucha entre el colectivismo y el individualismo y bueno, son temas muy amplios, ¿no? Pero No, pero de ahí que una de mis películas que tengo sobre Tina Modotti, pues se habla justamente como el quinto regimiento, que era toda los voluntarios comunistas que entraron a la guerra civil, pues fundamentalmente permitieron que Franco entrara a España porque ellos estaban peleando con los anarquistas en Barcelona, ¿no? O sea, uh-huh, todo el quinto regimiento, o sea, los comunistas empezaron a ver a los anarquistas catalanes y a toda la gente de Durruti más como los enemigos que al mismo movimiento nacionalista. sí, pues sí, sí, eso llega a pasar. Yo creo que ahorita una de las luchas importantes es, bueno, a mí una que me interesa mucho es la propiedad intelectual, porque veo que la forma de que la información fluya y se puedan decir las cosas, a veces depende de una trámite burocrático que no puede, pues un individuo así como mm, no te da tiempo de cumplir con los trámites para decir algo en un meme, ¿no? O decir, o sea, utilizar algún fragmento de la cultura. Yo creo que en eso nos falta mucho avanzar, progresar, que el YouTube progrese y que las interfaces de la red y de la ley, ¿no? O sea, la ley. Claro, pero es parte de las luchas cotidianas que tenemos que tener y que además siempre ha estado, pues ya, propiedad intelectual ahora y los cambios estructurales que existen ahora con toda la información, con el YouTube, con la forma. O sea, date cuenta que todo esto es nuevo, es Sí. completamente nuevo. O sea, Bueno, pero estaban los cassettes, ¿no? O sea, la gente hacía, digo, mi abuelo grababa cassettes y se los regalaba a sus cuates y eso era ilegal, ¿no? Prácticamente. exacto, Y yo de exacto. niño igual Así, grababa las películas en VHS y también era ilegal y no lo sabía. Y claro. ahorita toda la gente hace sus memes y los GIFs y los videos de YouTube y todo. Y al mismo tiempo es como algo que es bueno para la misma industria, porque digo, el hecho de que hagan cobijas piratas de Marvel, pues ayuda al mismo Marvel, ¿no? Y es lo que a mí se me hace Claro. absurdo, que la gente está como muy enajenada en esa historia única y no ve todo el amplio espectro de la cultura, ¿no? Pero, pero es algo, te digo, que al mismo tiempo ayuda a la concentración de la gente en una sola cosa. eh, y es una batalla que parece ser entre la piratería y la cosa original, ¿no? Lo que quiera que eso sea, porque también, pues, bueno, me gustaría hablar de tus anotaciones. Tú cuando haces una película, tienes un plan y haces, bueno, vi en tu entrevista con Sarfati que mostraste tu cuaderno de anotaciones y eso me parece algo maravilloso que es pues obra de los genios, ¿no? Nada más, que tienen unos cuadernos así padrísimos. Y yo me acuerdo que cuando salió El laberinto del fauno, Guillermo del Toro publicó su cuaderno que se le había perdido en un taxi, no sé qué, y tiene sus ideas muy gráficas y todo, es súper bonito y eso es algo que no debería perderse, o sea, físicamente me refiero. Claro, claro, ¿Piensas claro. publicarlo o algo? No, no, mira, realmente ese cuadro que les tenía ahí sí fue nada más de Caravaggio. Sí. Yo realmente al principio de mi carrera sí hacía mucho eso, sí ponía cuadernos. ¿Y Ahora los yo soy conservas? muy, el de Caravaggio nada más, y Ajá. conservo alguno que otro, pero básicamente el de Caravaggio era el más completo, donde verdaderamente era mucho más estructurado en mi mente y en mis notas, y de alguna manera hacía esto. Una vez que llego, por ejemplo, a Hollywood, ya me voy convirtiendo en alguien mucho más práctico en ese sentido, ¿no? Y mucha gente ahora me pregunta, pero ¿cómo mantienes y cómo retienes toda esta información en tu mente y cómo te organizas y cómo sabes, por ejemplo, solo por ver un ensayo, ya sabes cómo vas a cubrir toda la escena? Y yo creo que esto es una especie de ajedrez. Yo Para creo que es mí, un de yoga. repente, y que además yo lo hago, yo practico yoga, como tú lo sabes, yo Sí. practico Bikram yoga. Y eso es eso, ¿no? Que cada vez logras más perfeccionar tu estilo. O sea, nunca vas a ser el gran maestro, pero vas a perfeccionar tu estilo para tu cuerpo en el yoga. Y en el ajedrez, pues vas a tener todo en tu mente. Yo cuando ahora ya veo las cosas, hago mi tablero, hace la escena, presenta la escena.
o Como una leo el maqueta. guión, si estoy dirigiendo, pero todo está aquí, todo está aquí. Y de ahí me estructuro. ¿No haces Ya no, storyboards? ya no hago storyboards, ya Porque no hago así notas. dice Werner Herzog, los storyboards son el instrumento de los cobardes. Claro, yo no hago nada de eso, yo no hago nada, todo está en mi mente. ¿Dices que haces maquetas para la dirección? No, no, absolutamente no. Ok. Sí, pues No, es algo. absolutamente, no, absolutamente no. Yo te digo, todo está, yo leo el guión y empiezo a trabajar en el guión y empiezo a estructurarlo en el guión, hago mis cambios, hago mis cosas y todo lo estoy procesando mentalmente. Hablando un poco más de fotografía, que yo no sé mucho, la verdad, pero, por ejemplo, alguna vez un maestro de cine me decía que la mejor fotografía es la que no se nota. Y por lo que he visto, creo que tú sí estarías de acuerdo con esa afirmación, o sea, que no tiene que ser como muy estilizado, así como que cada director hace su exageración o su preciosismo, no sé cómo llamarle a eso. Algo como muy exagerado la fotografía, la paleta. Claro, 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 claro. ¿Tú sí estarías de acuerdo con que la fotografía debe ser nada más como que transparente? O, Yo creo que, mira, hay un dicho irlandés que dice horses for courses, que significa que los caballos van a funcionar cada vez mejor en los diferentes terrenos donde corren. Hay caballos que son especialistas en el lodo, pues van a funcionar mejor en lodo. ujú, Yo creo que, por ejemplo, Néstor Almendros tenía una fotografía absolutamente naturalista que no se notaba en lo más mínimo y su fotografía es maravillosa para las películas que fueron maravillosas. Chivo Lubeski, por ejemplo, empezó su carrera haciendo una fotografía preciosista, verdaderamente se veían los libros de luz en la forma, y sin embargo, pues el tipo es considerado uno de los mejores fotógrafos del mundo. Roger Dickens, lo mismo. Entonces, sí, cada bueno, de quien, hecho yo no estaría de acuerdo con esa idea de que la mejor fotografía es la que no se nota. A mí me encanta cuando tienes, así como el laberinto del fauno, una cosa muy notoria y creo que eso merece, de hecho digo, creo que todas las películas deberían tener una fotografía así, ¿cómo te diré? No solo hecha a la medida, sino con un estilo particular. hecho a la medida, yo estoy de Ujú. acuerdo, hacerlo hecho a la medida. Yo creo que cada proyecto demanda una fotografía. Hay como Y, géneros, ¿no? De la fotografía. totalmente, totalmente. Yo creo que yo en ese sentido siento que si la fotografía va de acuerdo, va de la mano con la historia, es maravillosa, es maravillosa. Y en Blade 2 con Guillermo del Toro yo hice una fotografía operática porque así lo demandaba la historia, Sí. porque así lo demandaba la visión de Guillermo. Y en Blade 3, que no fue tan buena la película, era más hip hop, porque así lo demandaba la historia, así lo Ujú. demandaba de alguna manera la visión del director. Acá en Black Rico. Widow vi por ahí un artículo que decían que tu fotografía era muscular. ¿Eso Sí, 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 significa que sí. cargas mucho la cámara o qué? Sí. No, es que verdaderamente lo que ven es que hay una constante presencia, mucha fuerza en cuanto al trabajo de cámara. ¿Por qué? Porque íbamos adaptando todo a... Y sobre todo, ¿qué es esto? O sea, cuando hay necesidad de que la cámara sea más callada, la cámara más callada. Entonces, el problema muchas veces yo siento es que cuando tú tienes una fotografía que es constante, pierde cierta fuerza. Yo prefiero que mi fotografía vaya teniendo como el drama, tiene una evolución. David Mamet me decía, tu cámara, Gaby, es un actor, no es un elemento externo, es Es un un actor personaje, dentro, ¿no? es Un un narrador. personaje dentro de la historia, es un personaje dentro de la historia. Y muchas veces más que un narrador, muchas veces ni siquiera un narrador, muchas veces es un personaje dentro de la historia. ¿Me Sí, explico? claro. Porque el narrador generalmente te mira de frente, ¿no? El narrador generalmente está de frente y te está viendo y está contando, ahí están haciendo esto y Sí. estas cosas, ¿no? Por ejemplo, Kurosawa a veces ponía en el último Samurai, viene la muerte del abuelo, pone la cámara aquí, atrás, 3/4. ¿Quién es ese que la está viendo? Es Sí, alguien que es un personaje que está sentado ahí y que está viendo la tragedia. es ¿Me algo explico? experimental, ¿no? Ahora, Exacto. tú sabes Dime. que, por ejemplo, Leonardo da Vinci
muchos de sus cuadros de Leonardo da Vinci no llegaron a nuestros días porque era muy experimentador, como tenía la faceta de ingeniero, también le gustaba hacer experimentos. Entonces, muchas de su obra se perdió por sus propios experimentos porque experimentaba con las sustancias y luego esas decaían muy fácilmente o así. Entonces, eso podría pasar cuando tú haces experimentos, no sé si a un nivel social de que, por ejemplo, los estudios ya no, o la gente a lo mejor no te acepta un experimento y se va como que quedando atrás la obra con el paso del tiempo, o con las mismas sustancias, ¿no? Digo, también hay mucha gente que hace experimentos fotográficos y es algo que la verdad se agradece muchísimo, ¿no? Pero es un sacrificio que puede ser que tú te pierdas en la historia por hacer tus pruebas, ¿no? ¿Tú has hecho experimentos? ¿Cuál sería como tu aporte a la fotografía así a nivel general? ¿Qué es lo más nuevo que has hecho? Bueno, yo creo, o sea, yo creo que lo más nuevo que he hecho, toda mi innovación y todo mi trabajo fotográfico ha sido el hecho de que no me he detenido en la nostalgia. Y eso es importante. Así como yo empecé, Así que no te gusta hacer referencias y cosas así. y además de quedarte, ay, es que mira, cómo extraño el celuloide. Claro que lo extraño, Ajá, pero por eso no voy a avanzar con el digital. No, por el claro. contrario, ¿no? Cuando yo en la Guillermo del Toro hicimos en Blade, hicimos un DI parcial, un intermedio digital parcial, y Sí, fue el principio del intermedio digital. Entonces después con SWAT lo hice completo, y en aquella época Roger Dickens, que estaba haciendo una película para los Coen Brothers, odiaba el intermedio digital. O sea, esto no va a funcionar jamás. Y ahora pues es estándar en la industria, ¿no? En Dolores Claiborne empecé yo a hacer una película que no tiene nada que ver con los efectos visuales, fue donde iniciamos el digital tracking. ok. O sea, yo siempre he estado a la vanguardia de muchas cosas técnicas que han ocurrido, ¿no? Por una serie de razones. Pero al mismo tiempo, como todo esto se da simultáneamente, y además no me interesa a mí ser un pionero de los cambios tecnológicos, porque Ajá, no voy por ahí, no ajá. es lo que yo quiero hacer, ¿no? Sí, no, simplemente Entonces, los tomas para lo que sirven, ¿no? lo tomo exacto. Para mí siempre ha sido eso. La gente, por ejemplo, en la que me están haciendo tantas preguntas sobre Black Widow, ¿y qué cámara usaste? ¿Y por qué lentes? ¿Y Que qué ni la lentes? escogiste tú, ¿no? Y les decía, pero es que ni siquiera no me pregunten esas cosas, no me interesa. O sea, sí, ya, aquí está la ficha técnica. Cámara Venice, Exacto, exacto, eso ya lentes está estos, sabido. listo. Eso no es lo importante, Bueno, hay es que que, tenerles paciencia. sí. O sea, tú les puedes decir, bueno, lo hice con esta cámara, pero míralo, aquí lo importante es que la gente, tuvimos esta relación, o no sé, bueno, ¿qué sería lo importante, lo más importante para ti? Yo creo que como fotógrafo, pues difícilmente se puede aspirar a algo más que lo que hiciste en Caravaggio, ¿no? Pues bueno, no sé, o sea, desde afuera a mí me parece que es algo súper relevante y súper maravilloso, o sea, con todas las referencias y todo lo que sea, como, pero es como conversar con el arte más elevado, ¿no? Ujú. ¿No piensas como volver a hacer ese tipo de cosas? No, por supuesto, pero yo pienso hacerlas ya ahora de mis propias historias, ¿no? Ajá. Por cierto, tienes que ver el corto que hice con Ron Perlman. Ya viste el Ah, el corto, Cadi ¿no? no lo he visto, Velo. pero Mira, te puedes suscribir al Festival de Cine de Los Ángeles, sí, de cortos, que está ahora. sí, Por $2.90 puedes ver como 500 películas, ok, 500 cortos. sí, Ahí lo puse en mi Facebook, lo que se hace. sí. Ahí, ¿cuál fue tu idea principal? O sea, ¿es algo fotográfico? ¿Es más rescatar lo que querías hacer de ser director? No, prácticamente fue una idea mía y fue una idea muy sencilla y alguien me Ujú. escribió el guión Como y minimalista, ¿no? muy minimalista, pero solamente es una locación, es un set, Ujú. pero me interesaría mucho ver tu opinión. Ok, claro que sí. Muchas gracias. Eh, Ok. Vela y nos hablamos, papá, me tengo que ok, ir. claro, claro. Te agradezco muchísimo. Pues estamos en contacto y voy a ver ese del Cadi y hasta que no la vea no me comunico contigo porque si no, pues qué pena. Ok, así lo hacemos. Luego platicamos. Y seguimos con la conversación. Muchas gracias, que estés muy bien. Tú también, Álvaro, cuídate.
Bye bye.